porque ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios internacionales. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a nuestra audiencia. Y es bueno que conozcamos la historia, porque ella nos enseña muchas cosas. Cómo superamos crisis, por ejemplo, cómo una coyuntura que parecía insalvable se resolvió, cómo participó la gente, qué papel jugaron las individualidades y qué papel jugó la colectividad. Todo eso lo sabemos en la historia. Ahora le voy a contar un poco de la historia reciente de nuestro país y cómo nosotros, los panameños, resolvimos problemas graves, adoptando posiciones de estadistas, pensando en las próximas generaciones. Pero bueno. Antes, José, se suspenden las clases en el Instituto América de Betania. Atención, suspendidas las clases parciales. ¿Por qué? Porque solo deben asistir los estudiantes de 9º y 12º grado a presentar los exámenes trimestrales. El resto de la escuela no tiene clase. Ahora sí. Con respecto a este tema que está siendo, digamos, el tema de hoy, aquí en la ciudad, le informo que el IDAN comunica que la planta de Chilibre está trabajando al 100%. Entonces tiene que haber algún problema en el proceso de distribución, pero nosotros no lo sabemos. Le hacemos un llamado a las autoridades del IDAN que le informen a la gente de lo que está ocurriendo. La gente necesita saber cuando la luz se va, cuando el agua falta, necesita saber y además necesita tener un tiempo. Hay mucha preocupación en lo que está ocurriendo y sabemos los fenómenos que están ocurriendo en este momento. Y lo que hay que dar es información. Ok, Colegio Santa Marta, atención. Debido a la falta de suministro de agua potable desde el día de ayer y que a esta hora no ha sido restablecido, se le informa que en el día de hoy no habrá clases. En el Colegio Santa Marta no tiene clases, así que a quienes estén en eso, pues en su escuela ya saben, no manden a sus hijos al centro educativo. Y particularmente en un día como hoy, como estamos terminando la quincena, ya hay pago, el tráfico está infernal. Todo el mundo anda en su vehículo. Bien, vamos a un breve resumen de lo que está ocurriendo en el mundo para detenernos en Panamá, que está sumamente compleja la situación nacional y hay la necesidad de que todos tengamos un camino, una luz hacia dónde tenemos que marchar. En el campo internacional, Fernando, es importante, voy a dar una noticia así que pareciera no tener mucha importancia, pero la cultura siempre tiene importancia. Usted sabe que un cuadro de Leonardo da Vinci se vendió por 450 millones. Era un cuadro que se rescató sin saber que era bueno, más que un cuadro es una tabla, le llaman. Sí, de Da Vinci. Se restauró. Cuando se restauró en ese proceso, se dieron cuenta que era de Da Vinci un Cristo. Una figura de Jesucristo. La cara de Jesucristo. De cara de Jesucristo se llama el Salvador del mundo. Bueno, se subastó ayer por la módica suma de 450 millones de dólares. Nada menos y nada. Nada más y nada menos. Y un ruso la compró. Bueno, y hablando de Rusia, se ha desatado una guerra entre los Estados Unidos y Rusia porque los Estados Unidos tomó la decisión de que la radiotelevisión RT soviética, que ha sido un exitazo, rusa. Sí, rusa, que ha sido todo un exitazo desde 2006 que salió, ¿no? Tuvo que inscribirse como agente extranjero en el Departamento de Justicia. Y eso la pone bajo el control del gobierno de los Estados Unidos frente a cosas que pueda el gobierno interpretar, que tiene que reportar todo lo que hace. Bien. Como medida de contra esa, el gobierno del señor Putin, ruso, aprueba en el Parlamento ruso ayer por 441 votos a favor y 0 en contra, 0 en contra, una ley de retorsión en la que obliga a emisoras como la CNN, Voz de las Américas, Europa Libre, toda una serie de, incluso otras internacionales, a tener que reportarse como agente extranjero. Y eso, de acuerdo a la legislación rusa, hace que CNN tenga que reportar sus actividades antes de hacerlas. Incluso, si no cumple con la ley, puede ser sancionado sacándolo del aire. Entonces estamos en una guerra mediática cuando a ese nivel
estamos en eso, usted preocúpese. ¿Y por qué todo esto está pasando? Porque en la guerra política que se desarrolla en los Estados Unidos entre los medios de comunicación y el presidente de los Estados Unidos, cosa inusual, los medios han sido y están siendo tremendamente agresivos con el presidente, igual que el presidente Trump agresivos con ellos. Nunca se había visto esa confrontación de un presidente diciéndole mentiroso a los periodistas, sacándolo, hablando en esos términos, ni tampoco una actitud hostil tan fuerte de los medios. Por ejemplo, la CBS, una de las cadenas norteamericanas, saca una estadística en la cual mide lo que el presidente dice que puede catalogarse como mentira o como hecho falseado o como desviado, etc. Y llega a la conclusión que el presidente de los Estados Unidos, hoy cumple 300 días en el poder, miente, dice cosas incorrectas o inexactas 5 veces por día. Es decir, ha mentido, ha dicho cosas que no son ciertas 1.600 veces en sus 300 días. Mire qué clase de estadística, eso le está dando, usted puede reírse, Fernando, pero eso le está dando una idea de la confrontación que se ha hecho extensiva a lo que está pasando en Alabama, con el senador Moore, que ha sido acusado de acoso. E incluso la hija del presidente Trump salió a decir que ella le cree a las víctimas. Mire los problemas que hay en los Estados Unidos. Y le cuento esto para que vean lo complicado del panorama mundial. Esto está la confrontación, hay votaciones en los Estados Unidos sobre el problema del impuesto. Ya hay un senador norteamericano republicano que dijo que él no va a votar por esos impuestos. Él necesita que todos estén presentes. Con eso quedaría casi empate. Hay cosas que están pasando en los Estados Unidos y esta confrontación mediática, porque la radio, la televisión rusa salió como una alternativa de los rusos para vender la Rusia actual. Y ha sido exitosa. RT se ha convertido en un ícono de la comunicación. Putin ha entendido que la guerra no es con armas, la guerra es mediática. Entonces por eso es que la gente siempre las coge con los periódicos y los periodistas, y siempre la culpa la tienen no los políticos, sino los que trabajamos en los medios. Somos los responsables de los errores de los que administran las cosas del Estado. Esa confrontación se llevó, por ejemplo, a la situación que hay en los Estados Unidos ahora mismo. Siempre se pensó que el presidente de los Estados Unidos no mentía. Bueno, este presidente, según la CBS, sobre la CBS miente 5 veces al día. 5.5 veces al día. Me llamó la atención esta estadística. Le cuento además que se confirmó el golpe de Estado en Zimbabue. El señor Mugabe, por todos los informes de inteligencia que hay, está gravemente enfermo. Sí. Y quien controla realmente el Estado era la esposa, Grace Mugabe, que no se sabe dónde está. Uno dice Grace, leyeron. Sí, y además, usted la tiene que ver cómo habla, ¿no? Y se ríe y se burla. Ella es tan dictadora como era Mugabe. Este señor Mugabe tiene historia de asesinato en masa, ¿no? No es cualquier persona. De luchador por la libertad pasó a ser un dictador terriblemente agresivo. Cosas comunes en África. Y Zimbabue está en una situación económica bien mala. Mala, la pobreza. 96% de desempleo. Por todo el país. Trabajan 4 de cada 100 personas. Bueno, en España la crisis sigue en desarrollo y los políticos siguen sin entender cómo resolverlo. Si les parece parecido, volvemos a Panamá y veamos si los políticos en nuestro país saben han entendido cómo es que se desenreda todo esto que hemos creado. Bueno, que lo interesante de todo esto es que anuncian que se vaya el agua dentro de 2 horas. Pero ¿qué pasa con los que se les fue hace 10 o 12? Bueno, están adelantados. Están adelantados. Se llama precocidad. Bueno, ahora que estamos hablando de agua, usted está viendo que está lloviendo mucho. Veamos cómo están los lagos. A veces yo me pregunto, estas son noticias que a la gente le interesan. Sí. ¿Por qué? Porque si los lagos están bajos, ¿no? Tendremos problemas en el suministro de energía hidráulica en el verano, o podríamos tener problemas de agua. ¿Cómo están los lagos hoy? Bayano, a la lectura de hoy, está en 60.04 a un máximo de 62. Están bien, yo creo que con lo que va a caer puede llegar a niveles casi prácticamente de poder botar agua, así como va estos últimos 15 días.
El lago Changuinola está bien, acuérdense, son lagos pequeños, son plantas de pasada. Fortuna estaba hace 3 días en 146, a 1046, a un máximo de 50, ya está sobre su nivel total. Sin embargo, los lagos que tienen que ver con el manejo del canal, que tiene que ver con la cuenca hidrográfica de Sierra Llorona, que es la que nutre el río Chagres. Fíjense los lagos estos. El lago Alajuela o Madén, como usted lo conozca, está a un nivel de 70,46 y está por debajo de 3,15 para lo normal a esta época. Ese es el lago Madén, que da agua potable a nosotros. Y el lago Gatún se encuentra casi prácticamente en su nivel histórico, 26,09 en este momento, está a 0,33 metros por debajo del histórico para este periodo, es decir, está casi ahí. Acuérdense cuando le dimos las cifras hace un par de semanas, a principios de noviembre estaba más bajo. Ha caído agua, ahí está notando que la Sierra Leona Sierra Llorona está aportando, el agua se está entrando. Estos son parte de las cosas que usted debe saber. ¿Para qué? Para que tenga una idea completa de cómo nosotros nos vamos a manejar. ¿Cuánto queda para la estación seca? Probablemente unos 40, 45 días. El fenómeno de la Niña ya está anunciado. Así, de manera que es importante lo que está cayendo en agua ahora, para que tengamos claro el panorama. También le quiero adelantar, antes de ir al tema central, de que está circulando un proyecto sobre defraudación fiscal, que es parte de lo que Panamá tiene que decidir qué hacer con la defraudación fiscal, que es lo que nos está siguiendo el mundo. El proyecto establece que aquella persona que declare impuestos por encima de $300,000 anuales y cometa no dé la declaración completa, es decir, que si vamos a suponer que declare 370,000 y en realidad la declaración era de 450,000, cada vez que usted pasa de 300,000 y usted declara incorrectamente por debajo de lo que usted debió pagar, usted puede estar preso de 1 a 4 años. O sea que es un delito. Un delito penal. Penal. Una multa también. Pero tiene que tener un cálculo de pago de impuestos de 300,000. Arriba. O sea, usted ni yo estamos en ese negocio. Nada más son como 2,000 personas en Panamá que pueden estar en eso. Eso es básicamente para los que compran offshores, los que hacen ese juego de los offshore. Bien, ese proyecto anda por ahí, igual que anda un par de proyectos eléctricos. Mientras nosotros estamos entretenidos, algunas cosas están ocurriendo, un montón de cosas que debemos prestar atención. Afortunadamente la Asamblea no está en funcionamiento, va a haber una Asamblea extraordinaria para nombrar los magistrados de la Corte Suprema, los tres, porque hay uno interino y no se sabe si lo van a ratificar o van a poner uno. O van a poner otro. En reemplazo del interino. Eso va a ocurrir en diciembre, pero mientras, ¿qué es lo que está sucediendo en Panamá en este momento? Tal como nosotros le advirtiéramos, el caso Odebrecht, por la magnitud de lo que él significa en nuestro país, no voy a referirme a lo internacional, vamos hablando de lo que significa Panamá, iba a tener un impacto fuerte con carácter yo les decía a ustedes, de tsunami político, se los dije, en la medida en que el Ministerio Público vaya manejando y dando las informaciones que están surgiendo en este momento. Les dije también, que recuerda cuando estuvo aquí la señora fiscal, ex fiscal Belfon, que el Ministerio Público había indagado a este señor Lazo. Y al ser indagado no hay la menor duda que el señor Lazo, la fiscalía, le ha hecho cargos. Usted no es indagado por una fiscalía si usted no tiene unos cargos. O sea, lo importante de saber es que la fiscalía le hizo cargos a él. ¿Cuáles cargos? Yo no sé porque yo no tengo el expediente. Claro. Pero nadie es indagado si no se le han hecho cargos. Esa es la razón por la que usted va en la indagatoria. Y la indagatoria es su derecho a ofrecer sus descargos frente a lo que está planteando la fiscalía. Y yo he sostenido también que hay una actitud siempre de ir por parte de los fiscales a la detención preventiva como un mecanismo de uso, demasiado uso, y en realidad Panamá se caracteriza por esas detenciones preventivas que para mí son excesivas. Claro. Y que no aportan nada al proceso
nada más que de tratar de tener una condena prematura, porque todavía las investigaciones de la Fiscalía siguen siendo eso, investigaciones. Que usted sea investigado y se levante cargo no quiere decir que usted sea culpable. Por eso la Constitución de la República de Panamá en su artículo 22 establece que usted se debe presumir su inocencia hasta que a través de una sentencia ya ejecutoriada, ¿no?, usted sea declarado culpable. Por eso es un principio y no se puede violar. Pero bueno, le decía a usted que esto iba a crear un tsunami. Bueno, ahora estamos conociendo cosas que nos están estremeciendo la estructura política del país. Y fíjese lo que le voy a decir, preste atención y abra su mente. Nosotros no estamos aquí para que se oculte nada, al contrario, fuimos los defensores de que se hiciera esta investigación, se usara la ley esta de la acción premiada, se le diera el tiempo a la Fiscalía para actuar. Hemos sido defensores y seremos defensores a ultranza del derecho de todos los panameños a tener un proceso en el marco de la ley y la justicia y la Constitución. Eso es básico para nosotros. Y hemos dicho que esto iba a tener un impacto extraordinariamente fuerte y va a crear una situación bien grave en el país. Bien. Observe lo que está pasando en el mundo y lo voy a traer nuevamente a Panamá. Desde el año 2008, para usar una fecha, Fernando, cuando se dio aquella crisis global del sistema financiero, el mundo asistió a la estafa más grande de la historia del sistema financiero mundial. La estafa más grande del sistema financiero mundial. Solamente en los Estados Unidos, 700.000 millones de dólares se echaron al bolso todas estas grandes corporaciones del mundo, y tuvo que salir el gobierno de los Estados Unidos a rescatarlo, y quienes perdieron ahí fueron los compradores de casas que perdieron, compraron a una casa cara que después se devaluó y quedaron con una deuda tan alta que no podían pagarla y quedaron sin empleo. Se fue la crisis de la clase media en los Estados Unidos y en el mundo. España es otro ejemplo de eso. Los gobiernos lo que hicieron fue salvar el sistema financiero mundial, porque si no hubiéramos colapsado todo. Todo. Entonces, estos países que estafaron al mundo, ¿no así?, crearon esa crisis financiera, y la República de Panamá, dentro de esa crisis global, nuestro sistema financiero no fue arrastrado por esa crisis. Usted recordará que nosotros resistimos en forma bastante favorable a la crisis, y que en ese periodo, del 2008 al 2009, que viene el quinquenio de Martinelli, la República de Panamá creció a un promedio anual en ese quinquenio de 8.5% neto. El mundo internacional lo que hizo fue salvar el sistema financiero para que pudiera recuperarse la economía. Los Estados Unidos hacer eso, es por eso que tiene esta economía, en proceso de desarrollo, porque le tocó entonces al presidente Obama tomar las medidas económicas, y esto lo ha venido a cosechar el presidente Trump. Salvó el sistema, y hoy los Estados Unidos tienen una buena tasa de desempleo, una baja tasa, una buena en el sentido de que no es alta, ponerlo al revés entonces, tiene una tasa de crecimiento de 3%, y tiene su sistema financiero andando. Pregúntese cuántos banqueros están presos. Ninguno. Es más, Madoff, porque los transó a ellos con la plata del exceso sí, que había. pero es más, los principales consejeros de Obama en el mundo financiero fueron esos mismos banqueros. ¿Bien? Bien. Después viene, ¿se acuerda usted de los papeles de Panamá? ¿Se acuerda? Bien. El mundo desarrollado se ensañó con nosotros, y usted recuerda aquel volumen de información internacional de aquel domingo que nos cansamos de ver. Era una cosa angustiante, porque iba incrementándose. Más de 179 empresas de comunicación mundiales sacándonos la mugre a todos nosotros. Como país. El resultado en Panamá de toda esa campaña mundial contra nosotros fue que nuestro sistema financiero, el efecto de eso en el sistema financiero fue marginal, es decir, no hubo corridas que ellos pensaban que iban a haber. Y se acuerda que Varela inventó traer aquí al señor Stiglitz, un hombre que en su mentalidad está contra nosotros. Lo traemos aquí de experto y lo tuvimos que sacar. Un enemigo de la globalización. Hay que saber de esas experiencias
para entender que la corrupción no es un problema de una empresa, no es un problema de Odebrecht, nada más, no es un problema de Morgan, no es Morgan, sino la empresa bancaria, no es un programa de JP Morgan, perdón, no es un programa de Citigroup, no, es un problema global. ¿Eh? ¿Se recuerdan hace unas semanas que salen los llamados papeles del paraíso? ¿Usted ha visto el mundo capitalista hablándonos de los papeles del paraíso? O pidiéndole a Inglaterra que cambie ¿Usted ha visto? La legislación. Nada. ¿Y sabe por qué? Porque en esos papeles de paraíso estaban los grandes magnates de allá y de aquí, que utilizaban ¿qué cosa? Los offshores como un mecanismo de eludir impuestos o de reducir los impuestos a niveles ínfimos. Es más, la mayoría de nuestros servicios por ejemplo, de abogados de las grandes firmas, no tributan en Panamá. No tributan, no pagan impuestos. Entonces, cuando hablamos de corrupción, debemos entender, es el conjunto del sistema que está ahora mismo en crisis. Ustedes ven la corrupción en España, ¿quiénes están jugando en España, Argentina, en Estados Unidos? Hay multas, por ejemplo, que le pusieron al Deutsche Bank de 9.000 millones de dólares. Hay cosas estrambóticas que está pasando en China popular. ¿Qué es lo que el señor presidente de la República Popular China puso como parte de su pensamiento? Que es mandato. La lucha contra la corrupción, que es un problema en las entrañas del sistema chino. Entonces, la corrupción es un sistema global, sistémico. Entonces, aquí lo queremos perfilar, y yo veo muchos de los que tienen offshores haciendo un perfil tan estrecho para reducirlo solo al caso de Brescia. Hay que saber lo que pasó allí. Yo no tengo la menor duda de eso. Pero se está creando una situación complicada en Panamá. Y nosotros tenemos que tomar una decisión política. Fíjese lo que le voy a contar. Por eso le decía que voy a usar la historia reciente. ¿Usted recuerda el periodo de Noriega cuando se da la invasión? ¿Usted recuerda esa crisis que se generó con la invasión? Una economía destrozada. El país saqueado. Un país saqueado. Un partido como el partido PRD acusado y acosado. Decenas y centenares de gente presa. Policías y oficiales presos. Unas semanas después de esa invasión, el presidente Endara, en un gesto político que hay que encomiar, ¿con quién se entrevistó? Con Ernesto Pérez Valladares. ¿Para qué? Para entender cómo manejar la situación. ¿Y qué hizo Endara? Se rodeó de un grupo de dirigentes políticos de alto nivel de capacidad. Mario Galindo, propio Ford, Quijano. Había una gente con capacidad. Los liberales que son... Y los Molirena, que entendieron que había que restaurar las heridas, y muchos PRDs fueron objeto de investigaciones que quedaron inconclusas. Y usted recuerda una cuenta que se hizo en el Tesoro de los Estados Unidos por 10 millones de dólares que fueron utilizados por los fondos de la oposición contra Noriega. ¿Qué decisión tomó Panamá frente a eso? Poner eso en manos de la curia metropolitana y no abrir eso, para no abrir heridas. Caja de Pandora. Para no abrir cajas de Pandora. ¿Te recuerdan eso? Bueno, nosotros hicimos eso. Y eso permitió que la recuperación de la nación se hiciera rápidamente. Un quinquenio después que termina Endara, el quinquenio cuando termina Endara, ¿quién asume el poder? Ernesto Pérez Valladares. Valladares tenía dos opciones. O volvía contra sus adversarios a pedirle cuentas para ponerlos presos por lo que le hicieron al PRD, o pensaba en el país. ¿Qué decisión tomó Pérez Valladares en ese momento? Pensó en el país. ¿Y qué hizo? Incorporó a su gobierno a gente como Chapman, como ministro de Economía, a gente como Gabriel Lewis Galindo, como su ministro de Relaciones Exteriores, que fue uno de los que más llevó el caso en los Estados Unidos, y yo participé con Samuel Gabriel en esa lucha. Puso como su fiscal, su procurador, a un demócrata, Cristiana Sosa, criticado por su partido.
puso como su contralor general, el contralor general de la República, para quitar ese su, a Romero. Y puso en el Banco Nacional a un experimentado banquero, no ni de la OSA. Y puso como director de la PJ a Gabriel Castro, ¿ustedes recuerdan? Que después fue contralor. Nadie del PRD. Y no volvió la mirada hacia atrás para buscar venganza, sino puso la mirada hacia el frente para hacer las reformas estructurales que permitieron la garantía de la economía que creció durante el próximo periodo que va a ocurrir en los próximos 15 años después de Valladares. O sea, fíjense cómo actuaron ellos frente a esas crisis. Le estoy hablando de una invasión que hubo muchos muertos, de un gobierno que creó muchas persecuciones y hubo muertos, de despilfarros del dinero público. ¿Y qué tuvo que hacer la nación? Tuvo que buscar entendimientos políticos. ¿Qué hizo Endara cuando usted recuerda cuando los demócratas cristianos se salieron del gobierno? ¿Qué decisión tomó el PRD de ese momento? Respaldar a Endara para evitar que no se cayera. Porque interrumpir el proceso electoral era mucho más costoso. ¿Y qué hizo el PRD cuando llegó al poder bajo la dirección de Pérez Valladares? Mirar hacia el frente y reconstruir reformas importantes. Cuando Mireya Moscoso llega al poder, ella no entra a perseguir, ella entra a levantar las medidas que Pérez Valladares tomó a los últimos meses de su periodo. ¿Se acuerda? Cuando la Sala Quinta, etcétera. Pero cuando Mireya tenía un problema político, como por ejemplo fue, ustedes recordarán aquel incremento de los, del pasaje, que se creó una conmoción. ¿Quién salió a estabilizar al gobierno de la señora Mireya Moscoso? El PRD. El PRD. ¿Y quién llamó al PRD, que Martín Torrijos era su dirigente? Mireya Moscoso. Mireya Moscoso. Le estoy contando todas estas cosas que pasan en el periodo reciente de nuestra historia, y si lo he hecho para atrás, cuando nosotros estábamos en el proceso de negociación para tomar las decisiones estratégicas, ¿qué tuvo que hacer Omar Torrijos? Sentarse a hablar con el presidente Shari, para conversar sobre él y conversar con los que negociaron los 3 en 1. Más tarde, más atrás en la historia, pero en la historia reciente, nosotros tenemos... Bueno, la gente olvida, por ejemplo, que Mike Moreno era un crítico acérrimo, virulento a Roberto F. Chiari. Y Chiari lo pone como embajador exactamente para darle esa unidad al país en un momento tan grave como el 9 de enero del 64. Incluso en las grandes crisis, para poder superarla, el país ha tenido que recurrir a todas las fuerzas. Entonces, lo que le estoy planteando es lo siguiente. Independientemente de lo que pasó en la administración de Ricardo Martinelli, que es lo que estamos viendo en casos judiciales, y de las presiones que pudo haber puesto en el sistema comercial, en el gobierno de Ricardo Martinelli no había gente presa, ni periodistas presos. Había presiones, sí, como en todos los gobiernos. Entonces ahora tenemos una situación como la que estamos viviendo ahora mismo. Fíjese lo que le voy a decir, y se lo voy a decir con toda seriedad. Nosotros podemos seguir en el camino de calle arriba y calle abajo y estar tirando pedradas y querer que tenemos que juzgar a los bancos, poner presos a los banqueros, destruir nuestro sistema empresarial, destruir a la procuradora, asaltar la Corte Suprema de Justicia, destruir el cambio democrático. Podemos pensar en eso, pero eso no es el camino. Porque la corrupción y los problemas de seguridad que esa corrupción genera y los problemas que normalmente tiene el panameño, hoy se levanta con problemas de agua, de transporte, de salarios, y la perspectiva que tiene el país hace necesario una reflexión para los políticos. Fíjese que llama la atención el gran vacío político que han dejado los partidos políticos al no pronunciarse frente a esta crisis seria que vive el país. Entonces el país está en manos de gente que ladra a la luna, o que para combatir una sequía canta a la luna para que llueva. Nada de esos milagros se van a producir. El país sí necesita una reforma constitucional, pero antes que la reforma constitucional necesita un reencuentro en su dirección política para tomar un camino conjunto que nos permita resolver el problema, no de ellos, sino de las futuras generaciones. Si nosotros en este camino destruimos la economía, le estamos haciendo daño
a los que están trabajando. Entonces hay un sencillo mensaje que le quiero dejar. Los pueblos que olvidan su historia, dice una novela de Pablo Escobar, están condenados a cometer sus mismos errores. Nosotros tenemos una historia reciente que se caracteriza por los acuerdos estratégicos para avanzar. El error que cometimos siempre fue no hacer las transformaciones. Por ejemplo, Endara pudo haber reformado la Constitución porque tenía un poder absoluto, pero la pospuso. Y cuando lo intentó, los demócratas cristianos le pusieron tantas reformas a la reforma que la hizo imposible. Y nunca más hemos reformado una Constitución que tiene como sistema los circuitos electorales, que son una cadena, una condena a la participación de la gente más brillante de este país en la Asamblea. Entonces, no podemos estar buscando soluciones de que, bueno, aquí va a venir un independiente. No, aquí tiene que haber un acuerdo nacional para hacer cosas estratégicas. Y la corrupción se combate cuando formemos propuestas de tener un órgano judicial independiente, un ministerio de público que se encargue de las investigaciones judiciales y donde la policía judicial sea parte de ese órgano. Y donde la WhatsApp ¿qué se llama? La UAF. No estén en manos del presidente para saber cuánto yo gano, qué ingresos yo tengo. Eso es para hacer investigaciones. O cuando haya los recursos. Y cuando los políticos puedan entender y los empresarios puedan entender, porque aquí siempre le queremos echar la culpa a los políticos. Pero la corrupción está intrínseca en el sistema económico capitalista. Y nosotros no somos los políticos, no somos los capitalistas. Es que los capitalistas, los empresarios han asaltado el poder político. Y no tenemos dirigentes políticos profesionales dirigiendo el Estado. Preferimos empresarios exitosos a tener estadistas con visión. Es un error estratégico que ha cometido la nación. Y no lo vamos a resolver con improvisando candidatos independientes que no tienen idea ni siquiera del papel que juega la nación. Entonces, en una sociedad compleja internacional, en una situación compleja de esta naturaleza, yo los invito a pensar en las próximas generaciones. Y los invito a dejar el juego de la destrucción del Estado nacional y de la economía. La resolución de los problemas políticos tomará unos meses en una campaña electoral. La destrucción del sistema económico tiene un problema de largo plazo. Y una vez usted lo haga, en el papel que estamos nosotros, vendiendo servicios, cuando perdamos la capacidad de esa mina que nos dejó el mundo, de nuestra posición geográfica, no tendremos opciones para el desarrollo. No tenemos opciones para el desarrollo. El único camino que nos queda, y termino aquí, es el camino del reencuentro. Y ese reencuentro lo tiene que liderizar la dirección política de este país. Y el principal responsable de ese reencuentro es el presidente de la República.